Bendiciones a todos. Queremos, vamos a estar subiendo una serie de materiales para aprender algunas cosas, para que avancemos un poquito en el Señor. Y una de las cosas que hemos visto es la necesidad de estudiar, de aprender a estudiar un poquito más la palabra. Una de las quejas o de las frases comunes que uno encuentra en muchas personas es que no tienen material de estudio. ¿A qué se refieren con eso? A veces uno ve predicadores, pastores, teólogos que tienen, no sé, muchos libros como aquí en mi biblioteca tengo, por aquí tengo un diccionario, por aquí tengo la historia del cristianismo de Justo González, una Matthew Henry, una concordancia Strong, libros de cristología. Bueno, uno generalmente, a veces uno tiene muchos de estos libros, pero uno encuentra muchas personas que se quejan de que no tienen estos libros y no pueden estudiar y no pueden aprender. La idea es que no sea eso. Eh, Algo que se dice mucho es que la Biblia se interpreta a sí misma y que lo que necesitamos para aprenderla, para entenderla y para estudiarla es la Biblia. Entonces vamos a estar subiendo una serie de videos y algo de material en el Drive que se va a compartir con ciertas personas, con los maestros. Vamos a tener algunas diapositivas y de pronto algún material para leer, pero tenemos estos videos cortos, de 10 minutos. Eh, Frecuentemente voy a estar subiéndolos. Si un tema nos queda cortado en 10 minutos, paramos ahí y en el siguiente video lo retomaremos. La idea es que no sean videos muy largos ni muy difíciles de ver, que no nos tome mucho tiempo. Ok, entonces vamos, comencemos con estos videos, este material de cómo estudiar la Biblia. Métodos, vamos entonces a mirar métodos de estudio bíblico, cómo leer la Biblia. ¿Por quién? Por Diego Jesús Hincapié Espinal. Si de pronto quieren encontrar más contenido que nos ayuden a comprender algunas cosas de la palabra, me buscan en redes como Teólogo Geek. Por aquí, por aquí pueden verlo, el loguito. Teólogo Geek. Introducción. ¿Por qué estudiar la Biblia? Timoteo 3 capítulo 16 y hoy Juan capítulo 5 39. El primero dice que debemos estudiar porque es inspirada por Dios. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos hable, el lugar que tenemos y el método que tenemos para que Dios nos hable es la Biblia. Muchas veces queremos profetas y queremos gente que venga y nos diga cosas nuevas, cuando la Biblia nos dice en la carta de Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Queremos profecía, en la Biblia está. Queremos abrir nuestra mente a cosas diferentes, en la Biblia nos dice cómo. Dios siempre nos va a hablar primero que todo por la Biblia. Cuando alguien llega y nos dice algo, si es palabra de Dios, generalmente es algo que ya estaba escrito en la Biblia y lo que hizo fue recordarnos. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Por ese método nos habla el Señor. ¿Por qué otro motivo? Juan 5:39 nos dice que le dice el Señor a los judíos que ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas se encuentra la vida eterna. Y así es porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, la Biblia nos habla del Señor. ¿Queremos conocer al Señor? ¿Queremos conocer más a Dios? La Biblia. No hay otro camino. ¿Entiendes lo que lees? Lo que les decía al principio, muchas veces nos encontramos con el problema de que no leemos y le echamos la culpa al no tener los libros, no tener videos, no tener material, no tener quien nos enseñe. Me acuerda mucho del Felipe y el etíope, ¿no? Cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y tuvo Felipe que entrar a explicarle. El etíope tenía el material, pero hay otros que no tienen ese material. Muchas veces no entendemos por factores internos. Uy, perdón, le pegué a la cámara. Muchas veces no entendemos por factores internos como yo mismo. ¿A qué me refiero con yo mismo? Mi disposición, mi tiempo. Otras veces a factores externos, el ambiente en el que estoy, el tiempo. No conozco cosas que creo que necesito tener. Falta de herramientas. La Biblia misma a veces no es fácil de entender. Me perdonan si hay ruido, pero pasó el vendedor de papas. Eh, Los que viven en mi ciudad saben que esto es, los que viven así como nosotros saben que acá rato pasa. Y el del aguacate y el de la mazamorra. Bueno.
Entonces la Biblia misma a veces parece que no es fácil de entender porque maneja contextos, palabras raras. Entonces tenemos factores internos y externos. Para solucionar ese problema a lo largo de la historia han aparecido muchos métodos de estudio. Algunos son, no son todos, son algunos, son como los más conocidos. El método devocional, el sintético, el inductivo. Está en negrilla porque en ese nos vamos a basar para estudiar la Biblia, ¿listo? Análisis de palabras, estudio biográfico, estudio temático, estudio de trasfondo, el método analítico, método crítico, método tipológico y método histórico. El método devocional, muevo la cámara por aquí para que nos deje ver. Método devocional, este es el método más sencillo y popular. Ahí conocieron a mi perrita. Este es el método más sencillo y popular. Es básicamente orar, leer la Biblia, simplifico lo que leí hasta donde más puedo para obtener una verdad para mi vida. Ese es posiblemente uno de los métodos más sencillos que hay. Ventajas, sencillo de realizar, no toma mucho tiempo. Desventajas, no nos da un conocimiento profundo de la Biblia. ¿Por qué? Porque uno siempre se dedica a pasajes someros, a leer los pasajes bonitos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Pero entonces nos da cosa ir a leer, a hacer un devocional con Apocalipsis, nos da miedo. De pronto ir a leer, hacer un devocional con Jeremías, donde Jeremías se está quejando de cómo está la idolatría, no lo vamos a hacer fácil. Para muchos es un método perezoso porque lo hacemos rápido. Es un método quickly, rápido, veloz. Entonces para muchos... El siguiente método es el método sintético. Se centra en captar la idea general de un libro a través de repetidas lecturas. Este es un método más complejo que el devocional. Básicamente es leer un libro, leer, volverlo a leer, volverlo a leer. Hay que leer el libro completo, entero en este método y se sacan las ideas, la menor cantidad de ideas, sacar un cuadro general, un resumen, no alargarse mucho. Otro método, el análisis de palabras. Tengo sentimientos encontrados con este método. Se centra en analizar palabras y frases de la Biblia. La idea es tomar las frases y las palabras de la Biblia y mirarlas de acuerdo al idioma y al contexto. Tengo sentimientos encontrados porque aprende uno mucho. Es un método muy completo de estudio, pero necesitas muchas herramientas. Necesitas diccionarios de hebreo, diccionarios de griego, necesitas concordancia, necesitas diccionarios. Y no es solamente con los diccionarios de idiomas, porque el griego no es simplemente, tengo el diccionario, traduzco la palabra, no, tiene acentuaciones, tiene figuritas, entonces no es tan sencillo. Y uno se ha encontrado muchas personas que han caído en excesos o malentendidos por dedicarse a este método. Solo analizar qué dice la palabra y qué significa, entonces no puede uno, tiene uno que saludar siempre con el shalom, con el maranata, no puede decir Jesús sino Yeshua. Por eso tengo sentimientos encontrados. Otro es el estudio biográfico. Se aprende mucho. Básicamente es coger la vida de un personaje de la Biblia buscar en la Biblia lo que más pueda sobre ese personaje. Se basa en eso. Se necesita mucho conocimiento previo y muchas herramientas. Bueno, ya llegamos a los 10 minutos. 2, 3 diapositivas más y terminamos y seguimos en otro video mañana o pasado mañana, no sé. Otro es el estudio temático. Escoger un tema, buscarlo en la Biblia, buscarlo en un libro, buscarlo en otro, buscar todo lo que podamos sobre eso. Entonces, buscar sobre el amor. Dios es amor, lo encontramos en Juan, de tal manera de modo al mundo, sacar todos esos pasajes que encontremos sobre ese tema, leerlos y aprender sobre eso. El estudio de trasfondo es analizar, me gusta mucho, es uno de mis favoritos, es analizar el contexto y el trasfondo de qué está pasando en el pasaje bíblico. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué Moisés dijo aquello? ¿Por qué aparece esa ciudad y ahora esa ciudad no existe? Se aprende mucho, pero necesitas demasiadas herramientas y demasiado tiempo. No es para alguien nuevo. Alguien nuevo se va a terminar enredando con este método de estudio. Si ustedes no tienen tiempo o no tienen las herramientas, no les recomiendo este método de estudio. El analítico
Es contrario al sintético. El sintético buscaba hacer una síntesis, algo puntual. No, este quiere sacar todo lo que más se pueda del pasaje. De nuevo hay que leer el libro completo. Se aprende demasiado, pero necesitas muchas herramientas de respaldo y como es tan largo y hay que sacar tantas cosas, es tedioso. Hay mucha gente que se termina aburriendo. Si usted no tiene paciencia, no se lo recomiendo. Al final todos los métodos de estudio son buenos, pero uno tiene que saber cuáles son las fortalezas de uno. El método crítico es espectacular, pero esto es para eruditos. Método crítico, histórico y textual es juzgar la Biblia. Es uno buscar todo lo que pueda afirmar o contradecir la Biblia, todo lo que pueda respaldarla. No es que se busque desmeritar la Biblia, sino que al contrario creemos, se quiere como que lo que incrédulos o escépticos puedan decir más de la Biblia, buscar la manera de contrarrestarlo. Es muy dado a teólogos, eruditos, historiadores, apologistas. Se necesita mucho conocimiento previo, no es recomendado para nuevos o para personas que son muy blandas en su fe o no se sienten seguras, no. Esto es muy profundo. El método tipológico es muy complejo. La Biblia tiene algo que son los tipos y los antitipos. Los tipos son pasajes del Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan a Nuevo. Y el antitipo es al revés. Por ejemplo, creo que aquí lo tengo apuntado, sí. Salmos 22 habla de la crucifixión del Señor. Y Hebreos 7 habla de Génesis 14. Esos son un antitipo y un antitipo. Se aprende mucho, se necesita mucho conocimiento previo y demanda demasiado tiempo. La idea de este estudio es que uno se sienta a leer la Biblia y todos los tipos y antitipos que encontré esto y lo va relacionando. Pero entonces tienes que conocer la Biblia muy a profundidad para saber a qué apunta el tipo o el antitipo. Y en el próximo video vamos a arrancar con esto. Método inductivo.